noches. Este es uno de mis momentos Hola, buenas preferidos. noches. Cuando de repente empiezan a aparecer todas esas habitaciones distintas, esas distintas Sos iluminaciones. chuma, Diego, sos chuma. Me Hola, encanta. buenas noches. Picados, contrapicados, planos medios, planos cortísimos. ¿Viste? Incluso tenemos, sí, compañeras en silueta como Norma Nogueira, que está ahí en las sombras, dándonos La quiero ver. Sí. un plano a lo Carpenter, ahí como medio fantasmagórico. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo Hola, están? buenas noches. Se me rompió la lámpara en pandemia y no encuentro repuesto. Una lámpara para Norma ahí, por Mirá lo que favor. tengo, mirá lo que es esto. No, el back no. Que sea un misterio, Norma. No nos muestres el detrás. Bueno, hermoso esto, qué lindo. Bienvenidas y bienvenidos a otra noche cineclubera, otra jornada más, otra semana de cine, junto a todas las compañeras y los compañeros que vienen construyendo este espacio tan bonito. Como decimos, ¿no? La película es el fogón y nosotros alrededor charlando no solo sobre cine, sino sobre lo que nos pasa, sobre el tiempo que atravesamos, este tiempo tan peculiar. Bueno, y a pesar de todo, acá estamos resistiendo y sobre todo también dándole un poco de onda comunitaria a esto, ¿no? Porque estamos muy habituados a consumir cine en soledad, está difícil acudir a los cines. El otro día me tocó ir a acompañar a un amigo en el estreno de su película. Es que está complicado el ingreso a la sala, hay un protocolo que es difícil de transitar. Pero bueno, tenemos la oportunidad de aprovechar la virtualidad, por ejemplo, para hacer esto, para podernos reunir personas que estamos en lugares tan alejados unos de otros. Quizás nuestra invitada de hoy sea quien nos lleve la delantera en cuanto a kilómetros de distancia. Así que no demoramos la presentación de nuestra invitada de hoy, que está directo desde Madrid, soportando el inicio de una actividad a la 1:04 de la mañana. Así que doble aplauso para Paula Varela, que nos estará acompañando hoy. Paula, como ustedes han visto en los comunicados y en la difusión que hemos dado del evento, es investigadora del CONICET, docente de la UBA, especialista en estudios de género y trabajo, y ha encabezado y coordinado un trabajo exhaustivo que refiere a esta temática, así que muchísimo de lo que viene investigando va a estar acá, digamos, renovando nuestra mirada, esa primera mirada que tuvimos de la película, y bueno, junto con su mirada, la de todos nosotros, para repensar esta película que aborda una problemática actual y una problemática también urgente. En tanto es preciso ir, digamos, avanzando en ese debate para que ese debate se transforme en lucha y se transforme en políticas que modifiquen el cuadro de situación. Por eso esta película se da en el marco de nuestro segmento El ojo en la llaga, justamente porque propone eso, digamos, a partir de películas profundizar en algunos temas y temáticas, problemáticas que nos parecen preciso desarrollar. Así que bueno, me está entrando un poquito de ruido de algún mic. Fíjate, Caro, si puedes identificar de dónde. Quizás soy yo mismo. A ver, ahí se apagó. Quizás sea el de Paula, veremos. Bueno, no demoremos entonces este encuentro. Como ustedes saben, arrancamos con algunas preguntas para que Paula pueda desarrollar sus ideas fuerza, y a partir de ahí comenzamos un diálogo en el cual invitamos a que las intervenciones sean breves, así podemos charlar todos y hacerlo colectivo. Bueno, Paula, nuevamente, muchas gracias por estar junto con nosotros en el Leopoldo Cine Club.
Bueno, no, muchas gracias por la invitación, Diego, y un saludo enorme a todos ustedes. Y la verdad, felicitaciones por sostener este espacio, porque veo, yo tengo por lo menos acá 36 personas presentes y me pone muy contenta que ustedes hayan creado esto y que lo sostengan virtualmente. Así que para mí es un placer poder estar acá charlando con ustedes desde mi trasnoche madrileña. Bueno, la verdad que sí, un enorme esfuerzo de tu parte. Aparte, no son días de ocio, los de Paula está trabajando a full, así que bueno, trataremos de hacerlo ameno y amable para que sea ligero esto. De todos modos, suelen ser así nuestros encuentros, aunque en este caso la película nos proponga reflexionar sobre un tema complejo. Así que bueno, yo tengo algunas puntas como para hacerte algunas preguntas. Sin embargo, me gustaría comenzar con, no sé, por ahí si podés recuperar la primera impresión que te dio la película, o cuáles son aquellos disparadores o aquellas cosas que has señalado como aspectos más prioritarios de la película. Eh, mm, en primer lugar, a mí una pregunta que me rondaba cuando terminé de ver la película es exactamente sobre qué trata la película. Y creo que la respuesta que trata sobre el acoso, ¿sí? Como su nombre lo indica, es una respuesta un poco esquiva, esa es la verdad. Eh, y de hecho, chusmeando un poco y viendo que el nombre de la película en inglés es Working Woman, mujer trabajadora, dije, este título es más preciso, ¿sí? Porque la primera impresión que a mí me parece que es interesante para charlar es que yo no creo que la película se trate sobre el acoso en general, sino que creo que se trata sobre un aspecto potencial o real de la vida de las mujeres trabajadoras, que es el acoso en el lugar de trabajo. Entonces, no es cualquier acoso, sino es el acoso que puede suceder, que muchas veces sucede, pero que en última instancia siempre es un potencial peligro de las mujeres trabajadoras en sus lugares de trabajo. Y en ese sentido hay una cosa muy importante, y yo creo que esta es de las virtudes de la película, en todo caso después podemos ver la otra parte, pero esta es de las virtudes de la película, que lo que logra la directora con fineza es mostrar la yuxtaposición de dos tipos de dominaciones, la de género y la de clase, pero que se dan de forma combinada. Entonces, esa yuxtaposición, que no es sencillo de mostrar, ¿sí? Y que incluso, por ejemplo, en el trabajo sociológico de investigación que nosotros hacemos, no es tampoco tan difícil de poner sobre la mesa, porque es una yuxtaposición esquiva, porque es una yuxtaposición que todo el mundo trata de disociar y de decir, no, no, una cosa son las relaciones laborales, ¿sí? Y otra cosa externa a las relaciones laborales es el acoso sexual. Bueno, acá lo que me parece que logra la directora es atar esas dos cosas y mostrar la complejidad de la imbricación, si ustedes quieren, entre dos tipos de dominación que en realidad ahí operan conjuntamente. Esa, digamos, es una primera cuestión para mí para charlar. ¿Sobre qué trata? Bueno, yo diría que trata sobre un aspecto posible de la vida de la mujer trabajadora, que es el acoso en el lugar de trabajo. Y que los personajes están construidos, claramente el de Orna y claramente el de Benny, están construidos en esa ubicación de un acoso muy puntual y que potencia y que va potenciando cada una de esas dominaciones de género y de clase. Y, si uno, y tratando de ver esta idea, pensaba, bueno, a ver, ¿en qué partes de la película, en qué aspectos de la película esto aparece, a mi juicio, bastante no, muy bien construido por la directora? ¿En qué forma se ve esta juxtaposición que no es tan sencilla de ver? Una de las formas, y que es al inicio mismo de la película, es en el modo en que el acoso aparece como una reafirmación
del carácter de jefe que tiene el jefe. Voy a ir a una escena puntual. La primera escena en donde él va a dar un inicio, va a dar un indicio de que esto va a ir hacia un acoso, es cuando le señala lo del pelo, que le queda lindo el pelo suelto, que le quedaría lindo potencialmente, que le quedaría lindo el pelo suelto, ya tiene el pelo recogido. Cuando uno mira esa escena después de qué viene. Viene de la primera vez en la que ella muestra que es inteligente, que puede ser incluso más inteligente que él, que tiene iniciativa, es decir, muestra algo que puede poner en duda el carácter de él, de jefe, de patrón, de superior. Entonces, una forma de volver a acomodarla a ella, él hace una operación de reivindicar su carácter de iniciativa, de inteligente, etcétera, etcétera, es cuando ella se le ocurre que puede traer a los clientes franceses, que finalmente van a ser la mina de oro del negocio del tipo, ¿no? Los franceses, la comunidad judía francesa, él la coloca a ella nuevamente en su lugar. Es decir, reconoce su capacidad creativa, su inteligencia, su iniciativa, pero la vuelve a colocar en su lugar subordinado al decirle, al incomodarla con el problema con el tema del pelo. Entonces, en esa sola escena, la directora logra una yuxtaposición de dominación de clase y dominación de género muy fina, en una escena muy pequeña, y en donde él la vuelve a subordinar porque ella había como agarrado alitas, ¿no? Como que podía llegar a empezar a volar. Bueno, no volés, quédate acá. Que el jefe soy yo, digamos. Incluso aunque me pueda apropiar de tu inteligencia y me pueda apropiar de tu iniciativa, el jefe sigo siendo yo. Y si tengo que usar más recursos para hacértelo acordar, aquí estoy para hacerlo. Incluso ahí hace una cosa bastante interesante, que es que cuando él le señala lo del pelo a ella, inmediatamente le pregunta si él se tiene que cortar el pelo. Y ella duda, porque es una pregunta ridícula para que te haga un jefe, digamos, es una pregunta absolutamente incómoda. Si decís que sí, le estás diciendo que está feo, si decís que no, le estás despreciando la pregunta para cualquiera que ha sido trabajadora y es trabajadora asalariada, como supongo que somos la mayoría de los que estamos aquí, es una pregunta que vos decís, qué problema. Bueno, y ella entonces contesta que no sé. ¿Y él qué le dice? Bueno, entonces me lo voy a tener que cortar, ¿por qué? Porque Sari, mi mujer, me dijo que me lo corte. Doble ubicación a ella. Te ubico como empleada y te ubico como ciudadana de segunda, incluso en el terreno de las mujeres. Es decir, nunca vas a estar a mi nivel en el terreno laboral y nunca vas a estar a nivel de Sari en el terreno de un posible objeto sexual, de interés, de atracción, etc. O sea, la cachetada es central. Segunda yuxtaposición muy interesante que logra, segunda forma que muy interesante que logra de yuxtaponer clase y género en la película es cómo aparece reiteradamente la extorsión respecto del dinero, del salario, ¿sí? Que es una forma en la que aparece permanentemente en distintas formas de trabajo asalariado el acoso laboral barra posteriormente y en general posteriormente acoso sexual, que es la extorsión de si vos haces lo que yo te indico y eso es ambiguo, viene premio salarial, digo, no, premio, porque finalmente uno va a trabajar por el salario, ¿no? Si no, bueno, si no, podríamos no trabajar, ¿no? Y podríamos hacer un montón de otras cosas más creativas. Bueno, entonces, viene la promesa del premio y la siempre posible amenaza de que ese premio no se realice en la medida en que las reglas de juego no se respeten, ¿sí? Eso que se configura también bastante al inicio de la película, y es cuando él ya había intentado, bajo otras formas, expresar su interés y decide ascenderla.
decidí ascenderla y decirle, bueno, te transformo en una especie de jefa de ventas, ¿no? Y aparte, y ahí aparece de nuevo la rueda de la supuesta seducción, que no es tanto una seducción, sino que es claramente un círculo de violencia. Y la segunda, y la tercera forma en que me parece que la película logra muy bien mostrar cómo se juxtapone la dominación de clase en el ámbito laboral con la dominación de género y lo que va a ser un abuso o un acoso, es en la invasión del tiempo de no trabajo por parte del jefe. Eso es muy interesante y también aparece muy tempranamente a partir de los llamados telefónicos de él a altas horas de la noche, que por ejemplo en uno de los momentos produce la reacción de Offer de decir que este tipo no tiene vida, digamos, o sea, y donde ella está entre cuidando, haciendo trabajo de reproducción social en el hogar y atendiéndolo al jefe, y esa forma de avanzar sobre la vida de la trabajadora e incluso mostrar que la dominación puede ser extra estricto ámbito laboral, que es el ámbito donde se supone que está reducida la dominación de clase, es decir, yo voy y vendo mi fuerza de trabajo durante una jornada, no durante todo el día, sino sería una esclava. Si no es la diferencia entre vender la fuerza de trabajo y venderme yo. Bien, ahí aparece un elemento muy interesante, que es cuando él invade el tiempo de no trabajo, en realidad está avanzando hacia una relación de esclavitud. Y aparece el componente de que no alcanza con vender o alquilar la capacidad de trabajar, la capacidad creativa, o lo que se llama la fuerza de trabajo, sino que hay que entregar algo más, ¿sí? Y ese algo más, uno puede decir, el cuerpo es algo más, claramente, el sexo es algo más, pero uno también lo podría pensar en términos de esclavitud, y uno podría pensar que es todas las formas de trabajo asalariado, barria, semi-esclavo que se encuentran y se pueden encontrar en el mundo contemporáneo. Es ese trabajo que hace la directora con el tiempo, con la invasión del tiempo de no trabajo de ella, es muy interesante porque hace aparecer de una manera, a mi juicio, sutil, no propagandística, no panfletaria, el carácter, el olor a esclavitud que tiene necesariamente todo acoso sexual en el ámbito laboral, es decir, el avance sobre el cuerpo y el avance sobre el tiempo independientemente de la regla de juego de ese trabajo. Eso me parecieron que fueron tres formas en que ella logró poner sobre la mesa esa juxtaposición que yo encuentro que es de lo más interesante de la película, ¿sí? de lo más fino de la película. Después hay otras cosas que exceden incluso el aspecto del acoso y que creo que también están puestas ahí en forma interesante, por lo que creo que el mejor título es Mujer Trabajadora y no el acoso. Entiendo que es mucho más comercial y se vende mucho más si le pones acoso en este momento que si le pones Mujer Trabajadora, que voy yo y tres más a ver la peli y nadie más, pero bueno, quizás esos otros elementos aparecen después. Sí, ciertamente, incluso en todo el mundo, tampoco son tantos los países en los que se logró comercializar esta película, pero en los únicos dos lugares donde se cambió el título de forma tan radical fue acá, con el acoso, y en Brasil, que fue también tuvo un título que olía a revancha, es decir, prometiendo algo que no se iban a encontrar en ciertas maneras, que era con ella no te metas, o un título de esas características que, bueno, la propia Mija Labial se reía, diciendo, bueno, digamos, bajo esa promesa hollywoodense se van a encontrar una película que no plantea eso, y ciertamente se ajusta más ese título de Mujer Trabajadora también porque abre a considerar todo un dispositivo que se derrama sobre otras instituciones que de alguna manera aportan a ese silencio con el cual Orna administra esa situación traumática. Quizás estaría bueno también reflexionar sobre cómo asoman representadas las relaciones familiares, la de pareja, la representación, digamos, el rol de la madre, el tipo de consejos que le propone. Y el marido también, escúchame, porque cuando Ciertamente. empieza a hablar,
ella ya sabe de alguna manera, empieza a hablar y chao. Ella también es objetivizada por el marido, porque ella es el objeto, la mujer es un objeto que es un cuerpo que, bueno, me pertenece. ¿Lo quiere el otro? No, es mío. ¿Qué te hizo? Es espantoso, eso es espantoso. O sea, ella está entre dos y con los chicos también, por supuesto, pero el marido es lamentable. Justamente a eso quería referirme para pensar junto con Paula como digamos, ampliar la caja de resonancia y pensar en esas instancias que, digamos, porque va recorriendo el espinel en muchos aspectos, digamos, el acoso también es primero insinuación, como vos planteabas, ¿no? Luego acoso, pasa a extorsión, abuso, y después incluso se ve cómo se tramita la acusación y la gestión de cierto sentimiento de culpa. También es bastante, digamos, están todos los personajes, no solo abusadores y abusadas, sino los testigos más cercanos, más lejanos, incluso todos los espacios, no solo el laboral, sino el familiar, el social. Ahí aparece también otra cuestión, donde evidentemente de parte de Emi Halabiad había una voluntad de no representar el acoso tal y como es representado en muchas ocasiones, circunscripto a la relación fundamental, sino de pensar en ese silencio omnisciente que facilita que esto se reproduzca, ¿no? Sí, lo del silencio es claramente un elemento central. Ahí yo tengo una cierta duda que planteo acá, a ver cómo lo ven ustedes, y que es lo siguiente. Yo creo que lo que aparece muy claramente en la película es cómo toda la situación, que si uno la mira desde el punto de vista de lo que decíamos recién, es una articulación de dominación en el ámbito laboral y que uno podría decir que donde el acoso incluso opera como un elemento de disciplinamiento del cuerpo de la trabajadora en el ámbito laboral. Y a tal punto está articulada una cosa con la otra, que es interesante, que es que cuando Orna va a decir, bueno, renuncio, ella plantea dos cosas que lo que muestran es una completa incomprensión de la situación. Una, pide una carta de recomendación. Y después, todavía tiene la fantasía de que va a cobrar la comisión por la venta de los departamentos de París, a la comunidad judía de París. Es decir, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso muestra que la protagonista, que desde el punto de vista de la protagonista, esto que nosotros charlábamos antes, es decir, entender que el acoso es parte de esa relación laboral, ¿sí? Que no es un elemento externo, sino que es parte, y en tanto parte, si el acoso no se consuma y si no se acepta, la relación laboral se rompe. Eso que pasa siempre en las situaciones de acoso, a punto tal que el 99.9% de las situaciones de acoso se resuelve con la renuncia de la trabajadora, es decir, rompiendo la relación laboral. Orna no lo ve de esa manera. Uno se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué? Pero Orna, digamos, no tiene todos los patitos en fila, sí, los tiene clarísimamente en fila, porque Orna, y esto es muy interesante por parte de la directora, es muy inteligente. Y se nota toda la película que es muy inteligente. Y la forma en que Orna va avanzando en su trabajo es pero muy superior a la de su jefe. Con lo cual, Orna de estúpida no tiene un pelo. Entonces, ¿qué es lo que hace que Orna no entienda que están articuladas esas dos cosas? Motivo por el cual no tiene ningún gollete pedir la carta de recomendación ni pedir el porcentaje por los departamentos. Bueno, ahí, ¿qué es lo que hace? Hace la comprensión de individuación de la situación de acoso, es decir, la tramitación de esa situación como una situación individual, relativa a características de la personalidad individual y no relativas a la relación laboral.
¿sí? Es decir, ahí aparece fuertemente la figura de la individuación. ¿Quiénes operan en esa figura de la individuación? ¿Sí? Orna misma, sin lugar a dudas, en esas dudas que Orna va teniendo acerca de cuando pasa por esa vidriera, luego del beso, pasa, no de la violación, sino del beso, pasa por esa vidriera, se mira y se ve demasiado atractiva, entonces se abotona la camisa para no tener el pecho descubierto, se saca la pintura de los labios. Bueno, ahí hay todos unos indicios en donde vos lo que ves es dudar, una pequeña duda acerca de qué es lo que ella en términos de mujer individual está haciendo como para que eso esté sucediendo, y a todo esto, eso que está sucediendo, le está cagando el pato de un laburo que a ella le gusta, y eso también es algo para hablar después, porque me parece que esa es un insert interesante de la directora. Ella mete a una mujer que le produce placer el trabajo. Igual meto eso en un paréntesis y sigamos con lo de la individuación. Esos elementos claramente nos muestran una perspectiva individual de Orna respecto de su propia situación. Ahí. Ahora, los grandes agentes de individuación del proceso son los que operan como coro en la película, que es su madre y su marido. Ese es el coro. ¿Es el coro en qué sentido? Que ni siquiera es estrictamente la mirada de Orna la que ellos expresan, sino, y eso también es interesante en la película, es la mirada de una generación de mujeres anterior a la de Orna, su madre, una generación que no tiene ninguna duda de que cuando hay acoso la que lo provoca es la mujer. La generación de Orna no piensa eso. La generación de Orna está tironeada, y se nota en el personaje de Orna. Se nota también en la resolución de la película, que no me voy a referir ahora porque lo voy a dejar para el debate final, a ver qué les parece, pero claramente la generación de Orna no arranca culpable. No, Orna transita toda la película tensionada, pero no culpable. Con elementos de culpa, sí, pero no culpable. Y eso es muy distinto. Una cosa es de entrada ubicarte en el lugar de la culpabilidad, y otra cosa es tener tensiones hacia la culpabilidad, pero no terminar de comprarla. Y Orna no termina de comprarla. La madre la compra de entrada. A tal punto la compra que no quiere ni escuchar. No quiere ni escuchar que él le cuente porque de hecho prefiere colocarla ya en el lugar de que su hija se equivocó, y ella dice una frase así como, todas nos equivocamos, digamos. Es como, bueno, pero eso es como uno que le dice a una amiga, che, me acosté con uno, que nada que ver, y voy a decir, bueno, todas tuvimos un traspié, pero la situación no tiene nada que ver. No es un traspié lo que le quiere contar la hija, lo que le quiere contar la hija es una violación. Entonces, esa es una figura del coro, que es la figura de una generación de mujeres. Me parece que la directora le está hablando a una generación de mujeres anterior a la de la protagonista, ¿sí? Y hablándole a esa generación está diciendo, ojo, miren que estamos en transición, Bueno, y el otro aspecto del coro es, lamento muchachas, son los hombres, pero los hombres de la generación de Orna, no de una generación anterior, porque el marido no tiene 60 años, pongamos por decir grosso modo la madre, no, tiene los 30 y algo que tiene Orna. Y la figura y la ubicación del marido es una ubicación de clara individuación y de clara culpabilización de Orna, a punto tal que el marido termina yéndose de la casa, uno, digamos, no sé, digamos, porque se ha sentido como engañado, ¿no? Por esta especie de traición que opera como una traición del silencio de ella, pero que en realidad no es por el silencio de ella, sino porque ella no prefirió suicidarse o matarlo al tipo antes que dejarse tocar una teta. Entonces, esas dos figuras son yo diría que ellos dos son el coro, digamos, y que ella está negociando todo el tiempo, tratando de evitar ese lugar en la que el coro la pone. Y la resolución de la película muestra una forma de evitarlo,
veamos si es convincente como forma de evitarlo, o veamos qué otras formas en todo caso podría haber de evitar ese lugar, ¿no? Quizás no es esa, son otras. Pero lo cierto es que la propia resolución intenta decir, se puede evitar ese lugar en el que nos pone el coro, ¿no? Y ahora me olvidé una cosa que habías dicho que quería recoger, pero bueno, me la olvidé. Bueno, ya se me va a volver de la Quizás lo que estaría bueno es, en todo caso, utilizar esto que acabas de decir como para polemizar respecto del final, porque de hecho después abrimos y cada uno va a poder referirse al conjunto de la película, porque ciertamente al momento recuerdo el primer visionado de esta película, y fue como un shock, y como decir, bueno, efectivamente entendió la lección, Orna, ¿hasta qué punto comprendió? O cuál es la lección que cree ella haber entendido de esta situación. Y me acuerdo también que la vinculé a esta película con una película que había visto por aquel momento, que es El de Paul Verhoeven. No sé si la viste, Paula. Está protagonizada por Isabelle Huppert. Bueno, una película, Paul Verhoeven, provocador profesional. Lo que propone es, de alguna manera, igual invito a todos a que la vean y charlar respecto de ella, una película en la cual una mujer es sujeto de violación y su actitud, en vez de, digamos, hacer la denuncia y hacer pública esa situación, lo calla, y no solo lo calla, sino que empieza incluso en un juego de poder, a acercarse a su violador, en donde de alguna manera también, como en otras varias películas, el vínculo entre violador y violada es erotizado, ¿no? Hay muchísimas películas que plantean eso, pero podemos decir que lo novedoso en este aspecto es que la crítica y una parte importante del público celebró el hecho de que haya una mujer que luego de una violación no se coloca en el lugar de víctima, ¿no? Y esto me recuerdo haberlo leído en muchísimas críticas, es decir, ella se empodera al no reconocerse como víctima, ¿no? Entonces, eso me resultó algo muy llamativo. Creí entender guiños a cierta literatura posmoderna que, digamos, de alguna manera abona algunas reflexiones que están vinculadas a este tipo de cuestiones. Entonces, me parecía que desde ese punto de vista esta película permitía madurar un poquito la reflexión en relación a esta cuestión, ¿no? Porque acá ciertamente hay una cuestión que está presente de que Orna no logra, no se anima, no puede romper ese cerco de silencio. Me parece que la película expone, de alguna manera, a partir de los elementos que vos recién mencionás, cuáles son esos condicionantes externos que la llevan a ella a especular que la mejor resolución es la que termina tomando. Sí. A ver, vamos por el lado de la víctima. Yo creo que una de las virtudes que tiene la película es que durante toda la película, excepto los minutos del final, Orna es 100% víctima. Y eso es un acierto, absoluto acierto, porque le cierra la puerta, y a mi juicio está bien cerrársela, a esas discusiones acerca de que los oprimidos no deben ocupar el lugar de las víctimas. Los oprimidos son víctimas. Eso es, entonces, esa no es la discusión. La discusión es, en todo caso, ¿qué hacemos para dejar de serlo? ¿Sí? Y cuáles son los caminos para dejar de serlo. Pero obviamente la negación del carácter de víctima no es un camino hacia dejar de serlo, sino más bien en general es lo contrario. Entonces, y ahí no patina el relato, va víctima completa. ¿Cuál creo yo que es el problema que se le arma a la propia directora al final? Bueno, el final no me gustó, ¿sí? Y no me gustó por lo siguiente, porque me dio la impresión, no pude evitar sentir que es el final de otra película, que viene una película con una trama, con una sutileza, con unos matices, y de repente hay un corte y hay un plano de una mujer que va a la casa de su violador en un barrio, o sea, es toda la ajenidad completa, es decir, a un barrio de ricos, siendo uno un laburante,
Cualquiera sabe medianamente el carácter de extranjero que un laburante tiene en un barrio de ricos. Se nota desde la zapatilla hasta la forma en que tiene el pelo, porque todo es distinto cuando un laburante camina por un barrio de ricos. Ella, que es una laburante, va a un barrio de ricos, terreno extranjero. Va a la casa del violador, a la casa familiar del violador, que se transformó de repente en un superhéroe. Y va con una propuesta que no tiene ninguna chance de salir bien, ninguna chance de salir bien, que es a ir una especie, una suerte de extorsión. ¿Sobre qué bases? No se sabe cuáles son las bases de la extorsión. ¿Cuál es la relación de fuerza que a ella le permite extorsionar? Ninguna. No tiene ninguna relación de fuerza para extorsionar. Entonces uno llega a ese momento, ve el desenlace, qué sé yo, y dice, ¿qué es lo que la lleva la directora a resolver así esta película? Porque la verdad, la resolución, si yo tengo que hablar desde de sociólogo, olvídate si me gustó o no al final, la resolución de la película era la renuncia de Horna, punto. Punto. La podés poner mejor, peor, lo que sea, pero la salida verosímil era la renuncia de ella. ¿Sí? Porque una vez aceptado el carácter individual del acoso, una vez aceptado la imposibilidad de trascender el silencio, la salida es que el débil se aleja aún pagando altísimo costo, como paga todo trabajador que renuncia a un laburo, más en una situación de crisis, ¿sí? Pagando el altísimo costo que significa renunciar a un laburo. Ese era el final posible, ¿sí? Discúlpame, yo creo que ella va a la casa porque ahí sabe que... Perdóname, Clara. Ahora ya, digo, para ordenar, dejamos que Paula termine como su intervención central y después abrimos lista de oradores, así, porque si empezamos a dialogar, se nos complica. Bueno, muy rápido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué va hacia ese final? Yo creo que porque ahí el relato queda encerrado en la disyuntiva de hacer un final sin salida, un final oscuro, ¿sí? Que es este final posible en el planteo de la individuación, o introducir... y una cosa muy interesante, ¿sobre qué está basada la posibilidad de este final, pongámosle, positivo de esta situación? Sobre un elemento que también creo que es inverosímil, que es la sororidad entre la esposa de Benny y ella. Contámela. ¿Por qué la esposa de Benny tendría que ser sorora con una empleada de Benny que va ahí, y es evidente, porque aparte la escena está construida así, es evidente que algo pasa que no está siendo dicho, porque va una empleada a apurar a su jefe al grito de me tenés que firmar esto, ¿sí? Que en general los empleados no hacemos eso con nuestros jefes, no vamos a la casa privada de nuestros jefes a exigirles que firmen algo, yo por lo menos no lo he hecho y llevo más de 20 años asalariada. Entonces, ¿por qué la esposa debería considerar eso normal y ser sorora con esta empleada que a la sazón es 30 años más joven que ella, bastante bonita, se pasa todo el día con su marido y de repente tendría que estar sororamente interesada en que ella tenga una vida mejor y que él le firme la carta de recomendación, que él evidentemente no tiene ningún interés en firmar? Bueno, esa sororidad a mí me parece problemática, me parece que es el único recurso que ella puede buscar para sostener ese final, y creo que el problema ahí es que sin introducir un elemento colectivo no hay final feliz, ¿sí? Por ejemplo, concretamente, en los casos de estudio nuestros, los poquísimos finales felices de las situaciones de acoso es cuando aparece un actor colectivo, el sindicato o la comisión interna. Es cuando se politiza, incluso en contra de la trabajadora,
y como una operación del colectivo de trabajadores se politiza el acoso, se lo entiende como un problema de clase, se lo entiende como un problema de la relación laboral, y a partir de ahí se puede transitar primero hacia no un camino de culpabilidad de la trabajadora, sino de culpabilización del culpable, y a partir de ahí de una posible demanda obrera. Es decir, de lo que yo conozco y de lo que nosotros investigamos, los únicos finales felices, que no son la renuncia, con todo lo que eso implica de la trabajadora individual, es la politización a través de la organización colectiva de los trabajadores. Acá no hay esa posibilidad por un montón de motivos, porque no lo quiere hacer la directora, porque en el ámbito de trabajo de Orna no existe ni de Mentas el sindicato, por el tipo de sector social de trabajadores del que estamos hablando, que es distinto que en una fábrica, o es distinto que en un establecimiento de los servicios, etcétera, etcétera. Entonces me parece que al quedar encerrado en el ámbito de la individuación, para buscar una salida que no sea tan lúgubre, fuerza el argumento y hace aparecer, primero a Orna, la transforma en un superhéroe, y hace aparecer una sororidad que se transforma en inverosímil. Y ahora, abierto el debatísimo. Bueno, muy bien, sí, ciertamente en algo que todos coincidimos es que el final abre a polémica y que la película cumple en mostrar, digamos, todos los elementos que constituyen a esta problemática. Una virtud, siento yo, de esta película, mientras vamos avisando que abrimos lista de adoradores, para Clara, que quería intervenir, para Ana quizás, que quiere agregar algo, para el resto de las compañeras y los compañeros, pueden ahí anotar su nombre, así van interviniendo. Pero bueno, no dejar de lado las virtudes de la puesta en escena que hacen que esta película, que podría haber sido sencillamente un instructivo para iluminar una temática, también gravita en términos estéticos. Hay un laburo muy interesante del espacio. Ustedes adviertan que por lo general Orna siempre está en plano conjunto con Beni. Eso es un desafío desde el punto de vista del trabajo del espacio, y creo que la directora lo logra. El laburo de fotografía, de vestuario, hay un cuidado, a pesar de que está trabajado con un naturalismo muy fuerte la película. Hay un laburo de vestuario y de decorado muy interesante, el desorden de la casa de ella, cómo la ausencia de ella en el hogar desarticula y se ve incluso reflejado en términos estéticos en esa casa. Permanentemente este tema de los puntos fríos y cálidos en cada uno de los planos, advirtiendo que incluso en el momento más feliz del transitar de ella en el trabajo, hay algo ahí, hay algo pinchando, hay algo molesto, hay algo que no le permite que ese disfrute sea pleno. Y que también se invierte justamente por el desenlace, ¿no? Siempre aparece de parte de Aviad la voluntad de que se perciba que en el peor de los casos siempre hay una posibilidad de superación, pero bueno, acá está puesto a debate la forma en la que encuentra Aviad representar eso, que en definitiva está bien, es un buen reflejo. Pero es interesante, ¿no? Cómo trabaja permanentemente la directora, los reencuadres, y también cómo demuestra que quizás las acciones más nefastas del proceder de Beni se dan en espacios abiertos, públicos, visibles, ¿no? En la fiesta, rodeado de gente, frente a su mujer, en el ámbito de trabajo del marido, que encima es un restaurante abierto al público, en la calle, ¿no? Invitándola a ella a que participe del corte de pelo, teniéndola ahí como acompañante de actividades personales. Incluso en los espacios cerrados son espacios vidriados, ¿no? Entonces, de lo cual podemos inferir que a Beni lo conoce todo el mundo, que aquel proceder de Beni no es desconocido por nadie. Así que todo ese trabajo, digamos, desde el punto de vista de la puesta en escena, me parece sumamente interesante y enriquecen esta película, que sin esos elementos hubiera quedado como muy enciclopedístico, o con una voluntad enciclopedística. Bueno, abrimos entonces. Les pido un favorcito solamente, porque hay muchas ganas de participar, que tratemos de ser sintéticos y guardarse incluso la posibilidad después de volver a tomar la palabra. Así lo hacemos, digamos, colectivo. Pilar, entonces, y luego
Cristina, que en realidad creo que no es Cristina, es un compañero que está utilizando la cuenta de Cristina. Pilar. Buenas noches, ¿se me escucha?